la segunda parte de lo que es las aplicaciones de la ley de Newton, que corresponde a lo que es estática, ¿no es cierto? Estática. La primera parte que hemos visto es lo que nosotros denominamos dinámica, que es exclusivamente la segunda ley, las aplicaciones de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Si ustedes ven en todos los problemas, se aplica la segunda ley de Newton, simplemente, ¿no? Y eso es dinámica. Porque nos da el origen del movimiento. Ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros aplicamos la primera y tercera ley, en qué condiciones se presentan, ¿no? Para diferentes formas de fuerzas mecánicas que se presentan. ¿Ya? Entonces vamos a eso. Me voy a apagar un poquito la... Ya, ok. Entonces vayamos a ver. Ok, estática entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros en sí vamos a ver? Vamos a ver en primer lugar cuando las fuerzas son concurrentes y cuando las fuerzas son paralelas. Decimos que las fuerzas son concurrentes cuando convergen en un punto, ¿no es cierto? Ahí vemos tres tensiones que están convergiendo en un punto. Están convergiendo en un punto. ¿Ya? Y se denominan fuerzas concurrentes. Y las otras son fuerzas paralelas. Fuerzas paralelas. ¿Ok? Ok, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, bueno, cuando hablamos nosotros de fuerzas paralelas, hay un concepto que vamos a definirlo, que es momento de fuerza. Entonces, ¿qué está tratando de hacer con las fuerzas paralelas ahí? Está tratando de equilibrar, ¿no es cierto? Está tratando de equilibrarse. Bueno, los niños simplemente están aplicando ¿no? su juego de sub y baja, pero este juego consiste en equilibrar los pesos, ¿no? En equilibrar los pesos mediante fuerzas paralelas. Y para eso tenemos que aplicar el concepto que nosotros denominamos momento de fuerza. Momento de fuerza. ¿Ya? Entonces en eso consiste el trabajo de lo que se denomina, o sea, estática, ¿no es cierto? Estudiar los cuerpos en equilibrio, en otras palabras, ¿no? Tratar de equilibrar todas las clases de cuerpos. Ok. Equilibrio de fuerzas concurrentes. Equilibrio de fuerzas concurrentes. Tres o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción se intersectan en un punto. Se intersectan en un punto. ¿Ya? Entonces tenemos ahí tres fuerzas que se van a intersectar en un punto. Entonces la primera que nosotros vamos a ver, el equilibrio de fuerzas concurrentes, cuando tenemos tres fuerzas que concurren en un punto, ¿no? Ya que no son directamente las fuerzas, sino la línea de acción, ¿no es cierto? Su línea de acción también, ¿no? Se llama su línea de acción, puede ser, cuando la línea se puede prolongar, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, se prolongan estas líneas para poder el punto de intersección. ¿Ya? Entonces dice, tres o más fuerzas son concurrentes y su línea de acción se intersectan en un punto. ¿Ok? La primera ley de Newton requiere lo siguiente, ¿no? Que las fuerzas
es igual a cero. La fuerza, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Quiere decir que la fuerza 1, 2 y 3 es igual a cero. ¿Ya? Entonces decimos eso, ¿no? La primera ley de Newton. Entonces, para nosotros, lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Cuando tenemos tres vectores, hablamos de punto de más genérico, ¿no? Tenemos tres vectores y decimos de que esos tres vectores se hacen igual a cero, entonces nosotros aplicamos dos métodos, ¿no? El método geométrico, que es la regla del triángulo, y el método analítico, que es la descomposición, ¿no es cierto?, de las fuerzas en sus ejes coordenados, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces decimos, si la primera ley nos dice que eh, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces tenemos el método geométrico, que es la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿Ya? Entonces el método del la regla del triángulo, ¿no es cierto? Le decimos que la sumatoria de las tres fuerzas, los tres vectores, son igual a cero. Entonces podemos utilizar este método, el método del triángulo. ¿Ya? Cuando las fuerzas son, indudablemente, son concurrentes, ¿no es cierto? Las fuerzas son concurrentes. Quiere decir que nosotros tenemos ahí tres vectores, en las cuales podemos también asumir, haciendo este artificio, ¿no es cierto? Primero, encontramos la resultante de dos de ellas, en la cual se va a equilibrar con la tercera fuerza, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a la conclusión de que la fuerza 2, ¿no? 2, 3, es igual a menos la fuerza sur. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ok. ¿Ya? Entonces ese es el método geométrico que la regla del, la regla del triángulo, ¿no? También conocido como el teorema de Lamy, también este problema, ¿no? Cuando tenemos tres fuerzas que concurren en un punto, podemos aplicar la regla del teorema de Lamy, ¿no? Que la cual relaciona indudablemente los lados, ¿no? Que la regla de Lamy no es, el teorema de Lamy no es otra cosa que la ley de seno, en la cual relaciona acá, por ejemplo, tenemos tres fuerzas que nos relaciona con los ángulos respectivos. ¿Ya? Método analítico. Método analítico. Tenemos ahí fuerza su 1, fuerza su 2 y fuerza su 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el método analítico? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Simplemente descomponemos las fuerzas en sus componentes, ¿no es cierto? Fuerza su 1x, fuerza su 1y, fuerza su 2x y fuerza su 2y. De igual manera, fuerza su 3x y fuerza su 3y. Entonces, para resolver esta clase de problemas, cuando los cuerpos son, ¿no es cierto? Cuando las fuerzas son concurrentes, entonces podemos utilizar estos dos métodos, ¿no? Asumiendo de que las tres fuerzas, que en este caso, estas tres fuerzas, convergen en un punto, entonces podemos utilizar la regla del triángulo o el método analítico. ¿Ya? Cuando tenemos tres fuerzas concurrentes. Tres fuerzas concurrentes, ¿ya? Ok.
Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Ya lo sabemos. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Ya? Observaciones. 1. Si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad es constante y se dice que el cuerpo es homogéneo. ¿Ya? Y se dice que el cuerpo es homogéneo. Si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad es constante y se dice que el cuerpo es homogéneo. ¿Ya? Dice, si la masa de un cuerpo sólido distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad es constante y se dice que es un cuerpo homogéneo. ¿Ya? Entonces, el punto del cuerpo sólido macroscópico donde aparece concentrarse su peso se llama centro de gravedad y el cuerpo se puede representar como una partícula simple. El punto de un cuerpo sólido macroscópico donde parece concentrarse su peso se llama centro de gravedad y el cuerpo se puede representar como una partícula simple. Ok. El centro de gravedad, el punto G de un cuerpo sólido, homogéneo y simétrico, se localiza en su centro de simetría. El centro de gravedad o punto, ¿no?, de un cuerpo sólido se localiza en su centro de simetría. Entonces tenemos ahí lo siguiente, tenemos una esfera, el centro, ¿ya? Tenemos también el cubo, en la esfera tenemos su centro, es el centro de gravedad. Un cubo es la mitad de una de sus aristas, ¿ok? O de su longitud, ¿no es cierto? Del cilindro y la mitad de la altura. Ahí se encuentra el centro de gravedad. Y en un triángulo, ojo, en un triángulo, el centro de gravedad es el baricentro. El baricentro, ¿ya?, en un triángulo. ¿Ok? Cualesquiera, un triángulo cualesquiera, el baricentro, ¿no es cierto?, es el punto D. ¿Y qué es el baricentro? El baricentro es la intersección de las medianas, ¿no es cierto? La intersección de las medianas. Ok, entonces vamos a tener estas consideraciones cuando nosotros veamos un problema para resolverlo o un ejercicio para resolverlo. Vamos a hablar también, vamos a repetir lo que es la fuerza elástica, que ya lo hemos visto la clase pasada también, ¿no? Y vamos a reforzar simplemente porque también se va a utilizar en esta vez, ¿no es cierto?, esa clase de fuerza, ¿ya? Entonces, la influencia capaz de deformar un objeto del material, tenemos un resorte, que la cual se le va a aplicar una fuerza sobre el resorte, que la cual nosotros denominamos fuerza deformadora. Entonces, le aplicamos esta fuerza deformadora, ¿no es cierto?, y deformamos el resorte a una cierta distancia, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos deformación, que nosotros le denominamos deformación X, ¿no? Entonces decimos que le aplicamos una fuerza al resorte, entonces le estamos aplicando una fuerza elástica, una fuerza que denominamos fuerza elástica deformadora. Entonces, esa fuerza elástica deformadora va a tener su reacción que nosotros le denominamos fuerza recuperadora, elástica recuperadora, ¿no es cierto? La fuerza elástica recuperadora. Entonces, por lo tanto, si la fuerza deformadora no es muy intensa, se verifica que la fuerza elástica, entonces, deformadora,
es igual a la constante elástica del material por la deformación longitudinal. Por la deformación longitudinal. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros denominamos fuerza deformadora, ¿no es cierto? Que va a ser igual a la constante elástica por la deformación. ¿Ya? En la cual lo representamos de esta manera, ¿no es cierto? La fuerza es igual. ¿Eh? Bueno, y le menciono también que esta fuerza es conocida también como fuerza variable. Es fuerza variable porque tenemos una constante, va aumentando la deformación, va aumentando la fuerza. ¿Ya? Va aumentando la deformación, va aumentando la fuerza. Entonces tenemos eso. ¿Ya? Ok. Observaciones, ¿no? 1. De acuerdo al principio de acción y reacción, vamos a tener esas consideraciones. De acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora elástica, ¿no es cierto? F es igual a menos la fuerza deformadora. Es igual a menos la fuerza deformadora. Y decimos que es opuesta a esa fuerza, ¿no? A la fuerza deformadora. Y se presentan de esta manera, ¿no es cierto? Entonces la fuerza elástica recuperadora está expresada por menos K por X, ¿no? Entonces es igual que la fuerza deformadora, pero en sentido contrario. ¿Ya? Ojo que las dos son fuerzas, ¿no? Fuerza recuperadora como fuerzas deformadoras son fuerzas elásticas. Entonces a eso nosotros le denominamos la ley de Hooke. La ley de Hooke. ¿Ok? El signo menos significa la oposición a la deformación. La oposición a la deformación. Ok. Gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación. Gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación. Fuerza elástica, deformación. X, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa proporcionalidad, ¿no es cierto? Que la fuerza deformadora es igual a K por X. ¿Ya? La fuerza deformadora es igual a K por X. Ok. Bueno, jovencitos, vamos a ver la primera aplicación, entonces, cuando vemos fuerzas concurrentes en un punto, ¿no? Y exclusivamente cuando utilizamos también esta clase de fuerza, que es la fuerza elástica. Bueno, vámonos a hacer los ejercicios inmediatamente, ¿no? En los cuales entonces tenemos ahí, ¿no? Ejercicios. Entonces tenemos ahí. La figura muestra un bloque en equilibrio de peso. La figura muestra. ¿Cuál figura? Es la figura. ¿Ya? Muestra un bloque en equilibrio de peso igual a 64 newtons. Si el peso de la polea es despreciable, determine la magnitud de la fuerza. Determine la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, ¿cuánto? Tenemos el peso. Tenemos la primera polea, 2, 3, 4 poleas. ¿No es cierto? Nos dice, hay que determinar esa fuerza, ¿no es cierto? Que en la cual no es otra cosa, es el cambio de dirección de la tensión 3, ¿no es cierto? El cambio de dirección de la tensión 3. Bueno, también nos dice que no debemos considerar el peso de la polea, ¿no es cierto? El peso de la polea. Bueno,
Entonces, solución, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos entonces la primera polea. Vamos a hacer el accionar, entonces tenemos directamente relacionado con el peso. Entonces, el peso del bloque es igual a W, que es igual a 74 newtons. ¿Ya? Entonces, vamos a compensarlo con la primera polea, que nos da dos tensiones, ¿no? Tensión 1, tensión 2. Entonces, vamos a tener ahí. Luego, la tensión 1 lo relacionamos en la polea 2 y nos da, lo dividimos mediante dos tensiones, sería tensión sub 2. Luego, nos vamos a la tercera polea, que es igual, tensión sub 3, ¿no es cierto? 2 veces tensión sub 3 va a ser igual a tensión sub 2. Y a su vez llegamos a la tensión sub 3, que la cual va a cambiar de dirección, ¿no es cierto? Y encontramos la fuerza. Entonces la tensión sub 3 no es otra cosa que la fuerza. Entonces vamos a describir eso. Entonces por la primera ley de Newton nos dice que para la polea 1, decimos 2 veces la tensión 1 es igual al peso. Bien. La tensión 1 es igual a la mitad del peso. 2, ¿no? Entonces la mitad del peso. Tensión sub 1 es la mitad del peso. ¿Sí? Ahora, para el equilibrio de la polea 2, ¿no es cierto? De la polea 2. Entonces tenemos ahí lo siguiente. 2 veces la tensión sub 2, ¿no es cierto? 2 veces tenemos ahí 1, 2, va a ser igual a la tensión sub 1. ¿Ok? Va a ser igual a la tensión sub 1. ¿Saben? Entonces tenemos ahí que la tensión sub 2 es igual a la mitad de la tensión sub 1. ¿Ven? Es igual a la mitad de la tensión sub 1. ¿Y a qué es igual la tensión sub 1? La mitad del peso. Entonces, por lo tanto, la tensión sub 2 es igual a la cuarta parte del peso. ¿Ok? De igual modo, llegamos a la polea 3. Y la polea 3 también lo dividimos, la tensión sub 2 en la tensión sub 3, ¿no es cierto? Estas dos tensiones nos va a dar igual a la tensión sub 2. Entonces tenemos 2 veces la tensión sub 3 es igual a la tensión sub 2. ¿Ya? Luego tenemos lo siguiente. La tensión sub 3 es igual a la mitad de la tensión sub 2. ¿Ya? Entonces tenemos el peso, la cuarta parte del peso, sobre 2. Entonces tenemos ahí el peso, la octava parte del peso. ¿Ok? Entonces decimos, como la polea 4, ¿no es cierto?, es fija, la tensión sub 3 simplemente va a cambiar de dirección como facilidad del esfuerzo. Como facilidad del esfuerzo. Entonces, decimos que la fuerza es igual a la tensión sub 3 sobre el peso sobre 8. Bien. ¿Ok? Entonces es igual a 64 sobre 8. ¿Bien? Entonces es igual, 64 sobre 8 serían 8 newtons. 8 newtons. ¿Ya? Y esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Bueno, no hay mucha que aquí, ¿no? Simplemente relaciones de fuerzas directamente, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve en realidad una polea, no? Para facilitar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para facilitar y para facilitar el levantamiento de los cuerpos. ¿Ya? Cuando nosotros queremos simplificar, en otra palabra, ¿no? El esfuerzo, simplificar el esfuerzo. ¿Ya? Para eso nos sirve la polea.
Bueno, vayamos al segundo problema, que dice lo siguiente. Dice, un hombre y una mujer desean deslizar un armario cuya masa es 80 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa. Sobre una superficie horizontal rugosa, aplicando fuerzas horizontales de igual magnitud como muestra la figura. Entonces tenemos ahí fuerza. Entonces los dos, como dice, de igual magnitud, ¿no? ¿Cierto? Están aplicando una fuerza de igual magnitud. ¿Ya? ¿Cómo se muestra la figura? Los coeficientes de fricción estático y cinético es 0,4, 0,2, respectivamente. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces tenemos estos dos. La fuerza de fricción. La magnitud y la dirección de la fricción estática depende de la magnitud y de la dirección de las fuerzas aplicadas al armario. ¿Ya? Entonces la primera proposición nos dice eso. Nos dice que la magnitud y la dirección de la fricción estática, como vemos ahí en la figura, ¿no es cierto? Depende de la magnitud y la dirección de las fuerzas aplicadas al armario. Entonces, la fuerza de fricción estática, ustedes ven claramente que siempre están presentes, ¿no? Ahí. Siempre están presentes, ¿no? Al ponerlo en movimiento o tratar de poner en movimiento, ¿ya? Entonces, decimos lo siguiente, entonces. Sabemos que tenemos el peso, tenemos la normal. Tenemos el peso y tenemos la normal. Entonces, por la primera ley decimos lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿no es cierto? Debe ser igual a cero. Por lo tanto, decimos de qué cosa, que la fuerza de fricción es igual a menos 2 veces la fuerza. ¿Ya? Entonces decimos que la fuerza es igual a menos 2 veces la fuerza. ¿Ya? La magnitud y la dirección de la fricción estática depende de la magnitud de la dirección. Entonces eso es verdadero. ¿Ya? Esta es una relación directa, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros la aplicamos, existe una oposición que es la fuerza de fricción estático, ¿no es cierto? Entonces, cuando va a estar a punto de deslizarse, ¿no es cierto? Cuando llega, entonces va a tener van a ser igual a cero, va a haber un equilibrio entre los dos, ¿no? Entre la fuerza y la fuerza de fricción estática. Entonces, desde un comienzo, ¿no? Primero le aplicamos una fuerza, si la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza aplicada, entonces el cuerpo no se mueve, ¿no es cierto? Sigue, se mantiene en reposo. Le vamos aumentando la fuerza, le vamos aumentando la fuerza, entonces, ¿no es cierto? También la oposición, ¿no? De la fuerza de fricción también se hace opositora a ese aumento. Entonces va a llegar un momento en que las cuales las dos fuerzas siempre se van a equilibrar, ¿no es cierto? Porque está en una posición estática. ¿Ya? Porque está en una posición estática. Entonces decimos que las fuerzas se van a equilibrar entonces.
Entonces siempre va a estar, entonces, directamente, ¿no? La magnitud y dirección de la fricción estática depende de la magnitud y dirección de las fuerzas aplicadas al armario. Entonces decimos que la fuerza estática, ¿no es cierto?, de fricción estática va a ser igual a 2 veces las fuerzas, ¿no? Se van a equilibrar entonces, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero en sí va a depender de la fuerza, pues, ¿no? La magnitud de la dirección de la fuerza de fricción estática depende de la magnitud de la dirección de las fuerzas aplicadas al armario. Segunda, dice, la magnitud de la fuerza que debe aplicar cada persona para ponerlo en movimiento al armario es 160 newtons. 160 newtons. Entonces, por lo tanto, decimos que la fuerza es igual a 1/2 de la fuerza de fricción estática. ¿Ya? Es igual a 1/2 de mu por la normal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la magnitud de la fuerza que se debe aplicar a cada persona para poner en movimiento al armario, o sea, quiere decir que no está en movimiento, es 160. Entonces, eso lo vamos a verificar. Si sabemos que la fuerza, que la primera proposición nos dice que la fuerza, ¿no es cierto?, es igual a 2 veces la fuerza, ¿no? La magnitud, ¿no es cierto? Entonces decimos de que la fuerza es igual a 1/2 de el coeficiente estático por la normal. Entonces es igual a 1/2, ¿no es cierto?, masa por gravedad. Y la fuerza es igual a 1/2 de 0,4, 80 por 10, ¿ya? Entonces sería 160 newtons. 160 newtons. Entonces, decimos de que es verdadero. Es verdadero. Ahora tenemos lo siguiente. Para que el armario se mueva con velocidad constante, la magnitud de las fuerzas aplicadas por cada persona es 80 newtons. Es 80 newtons. ¿Ya? Para que el armario se mueva con velocidad constante, la magnitud de las fuerzas aplicadas por cada persona es 80 newtons. Lo vemos entonces. Decimos, sabemos que como ahora está en movimiento, el cuerpo, como ahora está en movimiento, ¿no es cierto?, 2 veces la fuerza es igual a la fuerza de fricción cinético, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que la fuerza cinética, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1/2 de la fuerza cinética. ¿Sí? Entonces, que es igual a 1/2 del coeficiente cinético por la normal. Entonces, ¿a qué es igual eso? Es igual a 1/2 del coeficiente masa por gravedad. Entonces tenemos 1/2, 0,2, 80 por 10, ¿no es cierto? Que es igual a 80 newtons. A 80 newtons. Ok. Verdadero. Verdadero. Ya. Ya, ok, sí. Dice, para que el armario se mueva con velocidad constante, o sea, que está en movimiento, ¿no es cierto? Para que el armario se mueva con velocidad constante, la magnitud de las fuerzas aplicadas por cada persona es 80. Vamos a comprobar eso. Vamos a comprobar. Entonces ya el cuerpo ya no está en estado estático, sino está en estado de movimiento y con velocidad constante. Entonces, ¿qué cosa quiere decir?
que si el cuerpo está en movimiento, van a existir dos fuerzas. Siempre van a existir dos fuerzas. En este caso, sigue existiendo las dos fuerzas que es aplicada por la mujer y el hombre. Y la otra fuerza ya no es la fuerza estática, sino la fuerza cinética, ¿no es cierto? La fuerza de fricción cinética, porque ya está en movimiento. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es igualamos, ¿no es cierto?, dos veces la fuerza con la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos iguales? Porque nos dice que se está desplazando con velocidad constante. Con velocidad constante, ¿no es cierto? Entonces estas dos fuerzas, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que dos veces la fuerza debe ser igual a la fuerza de fricción cinético, ¿no? La magnitud, ¿no es cierto? La magnitud, ¿no es cierto? Debe ser eso, ¿ya? Es por eso que nosotros lo relacionamos ahora ya no con la fuerza de fricción estática, sino con la fuerza de fricción cinética, ¿ya? Porque nos dice que el cuerpo ya está en movimiento. Entonces ya no está actuando una fuerza de fricción estática, sino una fuerza de fricción cinética. Entonces de ahí despejamos la fuerza, que es igual a un medio de las dos, que es medio de la fuerza cinética. Sabemos que la fuerza cinética que es igual. Hemos visto ya la clase pasada de que la fuerza cinética es igual al coeficiente cinético por la normal, ¿no es cierto? Y la normal en este caso viene a ser igual al peso porque no hay otra fuerza vertical que la cual está actuando. Entonces decimos que es un medio del coeficiente de fricción cinético por la masa por la gravedad. Donde la fuerza va a ser igual a un medio, el coeficiente es igual, el coeficiente de fricción es 0,2, la masa es igual a 80 y la gravedad es igual a 10. Y de ahí tenemos que es igual a 80 newton. No sé, parece que hay. Ya. A ver, parece que... Ok. Ya. Entonces vayamos al siguiente problema, ¿ya? Todavía estamos con fuerzas concurrentes, ¿ya? Entonces tenemos ahí lo siguiente. Un bloque de masa de 1000 kilogramos situado sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal comprime un resorte, como muestra la figura, ¿ya? Un bloque de masa de 1000 kilogramos situado sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 53 con la horizontal comprime un resorte, como muestra la figura. Si la constante del resorte es igual a 2 por 10 elevado a 4 newtons sobre metro y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie inclinada es 1/3, ¿cuál es la deformación del resorte? Entonces tenemos ahí, ¿qué observamos? Observamos que el bloque está presionando el resorte, ¿no es cierto? Está presionando al resorte por una de sus componentes del peso, ¿sí? Entonces, no dice eso, ¿no es cierto? En forma de, se comprime de un resorte como muestra en la figura. Si la constante del resorte y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie es igual a 1/3. Bueno, tenemos ahí. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a identificar las fuerzas que están actuando ahí, ¿no es cierto? Contra el resorte. Ok, tenemos su peso, tenemos su reacción del plano inclinado, entonces la normal, la fuerza de fricción estática, ¿no es cierto? La fuerza de fricción también existe, ¿no es cierto?
Entonces, porque nos están dando el coeficiente de fricción. ¿Ya? Y la reacción de la fuerza, en este caso, si se está aplicando una fuerza deformadora, entonces va a ser, hay una fuerza recuperadora, ¿no? Ahí también hay una fuerza entonces. Entonces, es una reacción, entonces es una constante por acá. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ok. Entonces vamos a trazar nuestros ejes coordenados paralelo, el eje X paralelo a al plano inclinado, ¿no es cierto? Al plano inclinado coincidimos con el eje X, el eje Y es el eje perpendicular al plano inclinado. ¿Ya? Tenemos eso. Entonces lo que vamos a ver, lo que está actuante ahí es el peso. Entonces, el peso vamos a descomponerlo mediante sus componentes, ¿no es cierto? Componente en el eje X, componente en el eje Y del peso, en las cuales vamos a identificar, ¿no es cierto?, cómo son esas componentes. Entonces tenemos, si el ángulo de inclinación es θ, entonces decimos que la componente en el eje X es igual masa seno de X, seno de θ. mg coseno de θ es la componente vertical, ¿ok? En el eje Y. ¿Ya? Por lo tanto, por la primera ley de Newton decimos lo siguiente entonces. La sumatoria de fuerza es igual a cero, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerza es igual a cero. Entonces hacemos de que la fuerza que tenemos, la fuerza elástica, más la fuerza, que diga más la fuerza de fricción, miren qué dirección está. La fuerza elástica está en la dirección hacia positivo X. La fuerza de fricción estática también está positivo. La fuerza, la fuerza masa por gravedad seno de θ es igual, ¿no es cierto? Está en su forma, tenemos opuesta, ¿no es cierto? Negativo, entonces, está en la dirección negativa del eje X, ¿sí? En la dirección negativa está la componente del peso. ¿Ok? Entonces esto lo igualamos a cero y tenemos la siguiente relación, entonces. La fuerza elástica más la fuerza de fricción estática es igual a la masa, gravedad, seno de θ. 1. La sumatoria de fuerzas aquí es igual la normal menos la masa, gravedad, coseno de θ. Es igual a 0. La normal es igual a la masa, gravedad, coseno de θ. Segundo. ¿Ya? 2 en 1. 2 en 1. Entonces vamos a reemplazar la normal, ¿no es cierto?, que está en 1, lo vamos a reemplazar por la masa, gravedad, coseno de θ. Simplemente esto lo vamos a reemplazar acá. Y lo escribimos de la siguiente manera, entonces. Va a ser igual a la constante, a la fuerza elástica, más el coeficiente estático. La normal ya no lo ubicamos, sino ponemos masa g coseno de θ, es igual a la masa, gravedad, seno de θ. ¿Ok? Seguimos. Entonces, como nos piden, ¿no es cierto? Nos están pidiendo que, dice, ¿cuál es la deformación del resorte? Entonces nos está pidiendo X, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí X. Entonces, el coeficiente de fricción estático, el peso
Coseno de teta pasa al segundo miembro y tenemos, y de luego lo factorizamos masa gravedad y tenemos X es igual a masa gravedad sobre K. Seno de teta menos mu de S coseno de teta. Es igual a 1000, la masa, ¿no es cierto? 1000 kilogramos. Gravedad es igual a 10. La constante es igual a 2 por 10 elevado a 4. Tenemos seno en este caso, seno de 53. Seno de 53 es igual a 4 quintos menos el coeficiente que es igual a 1/3 por el coseno de 53, que viene a ser, ¿qué cosa? No es otra cosa que 3 quintos. Entonces simplificamos y tenemos esto, ¿no? Que es 0,3 metros, que es igual a 30 centímetros. Ok. Tenemos la respuesta, va a ser igual a la C. Bueno, jovencito, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? A ver, vamos a ver. Bueno. Entonces, como hemos visto, son las fuerzas, como ustedes están viendo, hemos visto en la primera parte, fuerzas concurrentes en un punto. ¿Ya? Las fuerzas concurrentes que están. Entonces, eso es lo que hemos visto en esto, ¿no es cierto? Entonces, hemos trazado ahí todas las fuerzas que concurren, ¿no es cierto? En este caso, las fuerzas que concurren al peso, ¿no es cierto? Al bloque. Entonces, ¿cuáles son las que están concurriendo? Uno es su peso, otro es la fuerza de fricción estática, otro es la normal y el otro es la fuerza de fricción, lo que diga la fuerza elástica, ¿no es cierto? La fuerza elástica. Entonces, son las fuerzas externas que están, ¿no es cierto? Están actuando sobre el cuerpo. El cuerpo, entonces, decimos que son fuerzas, todos concurren en un punto. Entonces, son fuerzas concurrentes. De igual modo, hemos visto en el anterior, simplemente el anterior nos están reforzando la idea de que cuando un cuerpo, cuando se utiliza, ¿no es cierto? Cuando decimos que un cuerpo está en posición de reposo y cómo está un cuerpo cuando está en movimiento, ¿ya? Cuando está en movimiento, ¿ya? Tengan siempre presente, la primera ley de Newton nos dice esto, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando un cuerpo está en reposo o cuando el cuerpo está con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces quiere decir que no va a existir una fuerza externa, pues. ¿Ya? ¿Ya? Cuando un cuerpo está en movimiento rectilíneo. Ok. El siguiente problema es un problema en el cual vamos a utilizar un concepto que se llama torque o momento de fuerza. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, entonces. ¿Ya? Entonces, vayamos al torque o momento de fuerza, ¿no es cierto? Torque o momento de fuerza. Dice, cantidad vectorial que indica el efecto de rotación producido por una fuerza. Es una cantidad vectorial que indica el efecto de rotación producido por una fuerza. Tenemos ahí la puerta, ¿no? Es la más común, de la cual observamos la aplicación de momento de fuerza.
Tenemos la fuerza, el eje de giro, donde están las bisagras. Entonces, si ustedes han percatado, cuando nosotros abrimos la puerta más cercana a la bisagra, ¿no es cierto?, se hace más dificultoso abrir la puerta, porque el momento de fuerza se hace menor. Pero cuando nos alejamos al extremo, ¿no es cierto?, donde está la chapa, ¿no es cierto?, entonces decimos, se hace más fácil, ¿no?, cuando abrimos la puerta, porque el momento de fuerza es mayor. Ahí estamos aplicando un momento de fuerza mayor. Y debido al brazo, ¿no?, al brazo de palanca que nosotros le denominamos, que le vamos a denominar también, ¿no? Entonces, el eje de giro es donde están ubicadas la bisagra. Entonces vamos a tener un brazo que nosotros le denominamos brazo de palanca. Entonces, definimos también, esto se presenta cuando tenemos una tuerca en la cual vamos a abrir esa tuerca, ajustar o desajustar. Entonces, le vamos a aplicar siempre una fuerza perpendicular a la llave, ¿no es cierto? O la llave nos representa el brazo de palanca. ¿Bien? Entonces tenemos donde sí, R va a ser el brazo de palanca y la fuerza F va a ser igual a fuerza. ¿Ya? Entonces la fuerza siempre debe ser perpendicular al brazo de palanca, ¿ya?, para que se presente un torque o un momento de fuerza. Punto de giro. Tenemos ahí el brazo de palanca. Entonces ahí vemos exactamente de que la fuerza en sí no está aplicando un torque. Entonces, ¿quién va a aplicar un torque? Va a ser una de las componentes de esa fuerza. Entonces, va a ser igual, ¿no es cierto?, la fuerza coseno de teta, fuerza coseno de teta. Entonces, ¿cuál de esas dos componentes va a realizar torque? Entonces, vemos que es una fuerza perpendicular. ¿Cuál es la fuerza perpendicular? La componente que es igual a la fuerza seno de teta. Entonces, el momento de fuerza es igual a la fuerza seno de teta. Entonces, el ángulo. El ángulo entre el vector brazo de fuerza y la dirección de la fuerza es. ¿Ya? Entonces, una de las formas, vuelvo a repetir, una de las formas de poder calcular el momento de fuerza es la fuerza perpendicular al brazo. Aquí estamos utilizando una fuerza perpendicular al brazo. ¿Y la fuerza cuál es? Es una de las componentes de esa fuerza que estamos viendo en la figura. ¿Sí? Ahora, otra forma de nosotros de poder calcular el momento de fuerza o torque
igual tenemos una fuerza en la cual tenemos su ángulo, el punto de giro, ¿no es cierto? Tenemos el brazo de palanca, pero ahora quiero utilizar yo la fuerza. Si yo utilizo la fuerza en sí, entonces me debo buscar, ¿no es cierto?, que el brazo de palanca sea perpendicular a la fuerza. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente digo lo siguiente, proyecto, ¿no es cierto?, la dirección de la fuerza, ¿ya?, que la cual hago coincidir, ¿no es cierto?, la línea de acción de la fuerza con una de las componentes, entonces, del vector de brazo de palanca. Entonces, tenemos lo siguiente, entonces, el ángulo va a ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces, va a ser igual a esa distancia, ¿no es cierto? R seno de teta va a ser igual a esa distancia, ¿no es cierto?, por la línea de acción de la fuerza, directamente. Entonces, R seno de teta. ¿Ya? En este caso estamos utilizando una de las componentes del brazo de palanca, ¿no es cierto?, que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. A la línea de acción de la fuerza. Entonces el torque va a ser igual a la fuerza por el brazo perpendicular. El torque es igual a la fuerza R seno de teta. ¿Ok? Entonces es igual al sistema internacional, es igual a Newton por metro. ¿Ok? Entonces tenemos el ángulo entre el vector, teta es el ángulo entre el vector del brazo y la dirección de la fuerza siempre. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de poder calcular el momento de fuerza, ¿no es cierto? Uno, utilizando una de las componentes de la fuerza, o también podemos hacerlo con una de sus componentes en otras palabras, ¿no es cierto? Para calcular el torque, podemos utilizar una componente de la fuerza o una componente del brazo palanca. ¿Ya? En los distintos problemas que vamos a presentar, vamos a utilizar bien utilizamos la componente de la fuerza o bien utilizamos la componente del brazo. ¿Ya? Con tal que sea perpendicular, ¿no es cierto? Si no es perpendicular, no estamos aplicando momento de fuerza. Tiene que ser perpendicular la fuerza con el brazo de palanca. Entonces vemos algunos casos importantes y decimos lo siguiente. Decimos, tenemos que tener estas consideraciones. Ahora, si la distancia o el brazo palanca es igual a 0, significa que la fuerza actúa en el punto de giro y su línea de acción pasa por él. Su línea de acción su línea de acción pasa por él, se obtiene que el torque es igual a 0. El torque es igual a 0. ¿Ya? No hay giro, entonces no hay torque. ¿Ok? Segundo, dice, si la fuerza es perpendicular al brazo de giro, ¿no es cierto?, T es igual a pi medios, entonces sería el torque seno de pi medios es igual a 1. Por lo tanto, el torque es igual a la fuerza por el brazo directamente, ¿no es cierto? Y tenemos entonces un torque máximo. 3. Convenio de signos asociado a la dirección del torque. Entonces tenemos ahí lo siguiente.
Entonces, convenio de signo asociado a la dirección del torque. El punto de giro, tenemos esa. ¿Ok? Entonces decimos cuando el giro es antihorario, es positivo. Cuando el giro es horario, es negativo. ¿Ya? Partiendo del punto de giro, ¿ya? Entonces la fuerza cuando le aplicamos a una cierta distancia, ¿no es cierto?, al brazo de palanca, entonces al hacerlo girar alrededor del punto de giro, si es positivo, entonces decimos que el movimiento es antihorario. Y si es en sentido horario, es negativo. ¿Ya? Entonces, esas consideraciones debemos tener presente entonces. Concluimos expresando las condiciones de equilibrio. ¿Ya? Entonces decimos la primera condición de equilibrio se refiere al equilibrio de traslación o de fuerzas concurrentes y se aplica al estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Primera condición de equilibrio se refiere al equilibrio de traslación o de fuerzas concurrentes y se aplica al estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, como ya lo hemos visto en la clase, ¿no?, en los problemas anteriores. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual de cero para que el cuerpo esté en equilibrio, la condición para que un cuerpo esté en equilibrio. Ok. La segunda condición de equilibrio nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Se refiere al equilibrio de rotación o de las fuerzas paralelas y se aplica al estado de reposo o de movimiento circular uniforme, ¿ya? Para la segunda condición de equilibrio. Entonces decimos, ¿qué cosa? Para que eso se cumpla, para que el movimiento sea un movimiento circular uniforme, entonces decimos de que la sumatoria de todas las torques debe ser igual a cero. ¿Ya? La sumatoria de todos los torques debe ser igual a cero. Entonces, tenemos esas dos condiciones. Entonces, la primera y segunda condición de equilibrio. Ok. Preguntas, si las hay, entonces. Vamos ahora a la pregunta, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿no? A ver, dice, ¿por qué la magnitud no se puede ser Joule? Dice, ah, la unidad. Sí, 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 sí. Ya. Porque, ya, buena pregunta, buena pregunta. Ya, esto para que aclarar. El torque, ¿no? Vayamos acá. A ver, ya. Dice acá, ¿por qué la unidad no puede ser en joules? Ya. Joule es una cantidad que nos expresa la relación entre el producto, ¿no es cierto? Joule es una unidad escalar, o sea, es para el trabajo, se utiliza para el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. En realidad, el orden, quizás nosotros por comodidad, lo hemos puesto siempre a fuerza por la distancia. No, es la distancia por la
fuerza. ¿Ya? Es la distancia por la fuerza. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es al revés, ¿no? Es la distancia por la fuerza. ¿Ya? Entonces, porque el torque, o momento de fuerza, ¿no es cierto? Es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. Es el producto vectorial. ¿Ya? En cambio que Joule es trabajo y es una cantidad escalar que viene a ser, es el producto, ¿no es cierto?, entre la magnitud de la fuerza, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué diga? En otras palabras, ¿qué viene a ser el trabajo? ¿No es cierto? Es el desplazamiento que se tiene en el eje X. Entonces, es igual, ¿no es cierto? La magnitud del desplazamiento por, ¿no es cierto?, la prolongación, la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento, la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento, ¿ya? Es la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento. Por ejemplo, acá, la fuerza, ¿no es cierto? Esta es la fuerza, tenemos ahí. Entonces, cuando nos habla de trabajo, va a ser siempre en la dirección del eje X, supongamos que este es X, entonces va a ser la proyección de F de la fuerza sobre el desplazamiento. ¿Ya? En cambio que acá es, ¿qué cosa? ¿Cómo hemos definido el torque? El producto, ¿no es cierto? Que la fuerza debe ser perpendicular. Debe ser perpendicular. Entonces, para el trabajo, por ejemplo, fuerza, ¿no es cierto? Fuerza es igual a la fuerza por fuerza, que es igual a ¿qué? La fuerza coseno de teta por el desplazamiento. Para el torque es la otra fuerza, ¿no es cierto? Es la fuerza seno de teta por el, o sea, se está utilizando esta componente para realizar un torque, ¿ya? Para realizar un trabajo utilizamos esta fuerza, ¿no? Fuerza coseno de teta. En otras palabras, ¿no? Para realizar trabajo utilizamos fuerza coseno de teta, porque vamos a mover el cuerpo en la dirección de su desplazamiento, ¿no es cierto? En cambio que aquí para realizar torque es una fuerza perpendicular al desplazamiento, ¿no? Al brazo, en este caso es el brazo, ¿ya? Esa es la diferencia, por eso no utiliza. ¿Y por qué trabajo es una cantidad escalar y torque es una cantidad vectorial? ¿Ya? Queremos ser más explícito, ya eso lo vemos, pero se lo digo, es que torque es el producto vectorial entre la posición, ¿no es cierto?, y la fuerza. Y trabajo es el producto escalar, producto interno, ¿no?, entre la fuerza y el desplazamiento y la distancia, ¿no es cierto? Eso es. Por eso utilizamos. Bueno, no sé si ha saciado la inquietud. Bien. Ok. Entonces vayamos ahora sí a los problemas, ¿no? Tenemos que avanzar un poquito. A ver. Mm, mm. Ejercicio. Nos quedamos en la pregunta número 4. Nos dice lo siguiente entonces. La figura muestra el uso habitual de un martillo para sacar clavos. ¿Ya? Ahí tenemos. En este contexto, dice, en la figura muestra el uso habitual de un martillo para sacar clavos.
En este contexto, determine la magnitud de la fuerza vertical aplicada al clavo si la fuerza horizontal es de 3 newtons y el peso del mango se considera despreciable. Entonces tenemos ahí, ¿no? 30, la fuerza. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Determinamos en primer lugar la distancia desde el centro, ¿no es cierto? En esta figura debió ser solamente hasta acá para demostrar, no siempre demostrar simplemente, ¿no? Hasta aquí. Esta partecita no debió ser, ¿ya? Ya, para que haga palanque en este punto, ¿ya? Este punto. Ok, entonces tenemos esto. Trazamos los ejes coordenados, donde van a actuar las fuerzas, y decimos lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros le aplicamos, ¿no es cierto?, esa fuerza de acción, ¿no es cierto?, se va a dividir en dos, ¿no es cierto? Entonces va a haber una reacción con respecto al... Entonces, tenemos una aplicación de la fuerza en el eje X, de la reacción que va a tener, y una reacción en el eje Y. Ok. Entonces nos pide, en otra palabra, la fuerza de acción que, ¿no?, con respecto al clavo, ¿no es cierto? Dice, ¿qué fuerza vertical aplicada al clavo si la fuerza horizontal es de magnitud de 3 newtons? Entonces, esta fuerza es igual a 3 newtons, ¿no es cierto? Entonces, la estamos aplicando ahí. Entonces, sabemos que tiene dos componentes, en el eje X, en el eje Y. ¿Ok? Entonces, vemos ahí. ¿Ya? Nos están pidiendo R de Y. Pero la acción, o sea, quiere decir que está hacia arriba, ¿no es cierto? Cada componente va a tener su reacción, ¿no? R en Rx y en Ry. Entonces, simplemente decimos lo siguiente, entonces. Entonces, tenemos ahí el punto de giro es ese, el peso, la normal, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, es el punto de giro. Entonces, vamos a aplicar lo que nosotros llamamos momento. Entonces, vemos con respecto a la fuerza, cómo es el momento de fuerza, su giro, cómo es. Si este es el punto, la fuerza está girando alrededor de O, ¿sí? Está girando alrededor. Entonces, tenemos que es negativo, ¿no es cierto? Es horario, ¿sí o no? Está girando alrededor de O, entonces esta fuerza es horario. ¿Ya? Ahora, R, vemos de que con respecto al punto de giro, está girando en sentido antihorario. ¿Ya? En sentido antihorario. La fuerza R sub Y. Entonces es positivo. Entonces ya tenemos los únicos dos torques que la cual hace que gire, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos pide. ¿Ya? Entonces nos pide esta reacción R de Y, ¿no es cierto? R de Y. En otra palabra, ¿no? Claro, es la acción, es la oposición al otro, ¿no? Entonces, por la segunda condición de equilibrio decimos que el torque con respecto al punto O aplicamos. Uno va a ser
R sub y por la distancia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia de giro? Que sea perpendicular, ¿no es cierto? Que sea perpendicular. Es R sub y por la distancia de R sub. Menos la fuerza por R sub 2, ¿no es cierto? Que es el brazo del martillo, ¿no es cierto? El mango del martillo. El mango del martillo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí R sub 1 y R sub 2, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos simplemente es despejar ahí. R sub y es igual a R sub 2, ¿no es cierto? Pasa al segundo miembro y tenemos eso, ¿no? Que va a ser igual a R sub 2 sobre R sub 1 por la fuerza. Entonces, eso va a ser igual a que en la figura tenemos que R sub 1 es igual a 9 centímetros y R sub 2 es igual a 30 centímetros. Ok. Entonces, R sub y es igual a 30 sobre 9 por 3. ¿Ya? Es igual a 10. Entonces, la fuerza vertical sobre el clavo va a ser igual a qué. Entonces, la reacción, ¿no es cierto? La RDI, esta es la RDI de la reacción de una acción, ¿no es cierto? Que se está aplicando verticalmente. Entonces, va a ser igual simplemente el sentido opuesto, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la A. Entonces, simplemente lo que en síntesis hemos aplicado es momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fuerza perpendicular? Dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fuerza vertical en la cual le debemos aplicar, ¿no es cierto? Para poder sacar el clavo. ¿Ok? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Entonces, la idea es localizar el punto de giro y la fuerza que se va a aplicar para la fuerza, hay que determinar la fuerza para poder aplicar el torque. ¿Ok? En eso consistió el problema. Bueno, vayamos un poquito rápido porque ya. Vayamos al siguiente. ¿Una pregunta, jovencitos? Entonces dice, el centro de gravedad de una persona se puede determinar midiendo su masa sobre una plataforma apoyada en dos balanzas. ¿Ya? Tenemos ahí una plataforma de una balanza, ¿no es cierto? Como muestra la figura. Las balanzas se ajustan marcando el cero cuando solo soporta la plataforma y la persona. Y la persona se coloca con la cabeza y los pies justo sobre las balanzas. Determine la distancia X, el centro de gravedad respecto a la cabeza de la persona, sabiendo que determine la distancia X, ¿no es cierto?, del centro de gravedad con respecto a la cabeza de la persona, sabiendo que el peso que marca, ¿no?, en la cabeza es 50 newton, el peso que marca en los pies es igual a 30 newton. La distancia es igual a 1,60 m. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a tener una fuerza sub 1, una fuerza sub 2, ¿no es cierto? Por la tercera ley de Newton decimos lo siguiente, que la fuerza sub 1 va a ser igual al peso que nos da la balanza, que es igual a igual manera, ¿no?, a acción y reacción, ¿no es cierto? Entonces es la fuerza sub 2 que es igual al peso sub 2. En 1 entonces.
Ok. Entonces, primero vamos a ver su giro de la fuerza S1 con respecto al punto G, al punto G. Entonces vemos que esto está girando en sentido horario, negativo, ¿no es cierto? La fuerza S1 está girando en sentido horario, que es negativo. ¿Ya? Sí, dígame, dígame. Eh, Porque ¿con qué compensaríamos? Con el peso. Sí, sí, sí. No. ¿Con qué? La idea es ver cómo compensaríamos esas dos fuerzas que aplican. Bien. Entonces teníamos ahí fuerza U2, ¿ya? Tiene sentido por el positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es antihorario? Entonces ya tenemos la identificación, el signo de giro, y tenemos también las fuerzas aplicadas, ¿no? Y la distancia. La distancia es d menos x, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, decimos, por la segunda condición de equilibrio, decimos lo siguiente, que la sumatoria de torque debe ser igual a cero. Entonces tenemos fuerza sub 1 por x, ¿no es cierto? Esta es la distancia por x. ¿Ya? Entonces estamos haciendo. El otro es eh, positivo, ¿no es cierto? Fuerza sub 2 por la distancia menos x. Entonces tenemos ahí que es igual a cero. ¿Ok? Es igual a cero. Entonces, por lo tanto, escribimos así de la siguiente manera. Entonces, multiplicamos y hacemos nuestra álgebra, ¿no es cierto? Nuestras operaciones algebraicas, entonces obtenemos lo siguiente. Entonces, tenemos de que la fuerza por x, fuerza sub 2 por x, ¿no? Factorizamos x y tenemos la suma de las dos fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, la suma de las dos fuerzas pasa a dividir a la fuerza sub 2 por la distancia. Entonces, por lo tanto, podemos ahora determinar x. X es el peso. Ahora, con respecto de 1 a 2, reemplazamos la fuerza 1 por el peso 1, la fuerza 2 por el peso 2. Entonces tenemos el peso 2 por la distancia sobre la suma de los pesos. Que es igual a 30 por 1.6 sobre 50 más 30. Y esto es igual a 0,6, que es igual a 60 centímetros. Ok. Entonces, esa es la distancia. Ok. ¿Ya? ¿Alguna preguntita con respecto al problema? ¿Me lo dice? ¿Eh? Entonces aquí es importante, entonces, sí, la pregunta es ocasional. ¿Por qué no tomé el punto, ¿no es cierto? Anulando. Tendríamos que ver el peso. Entonces, como no nos dan el peso de la persona, entonces no podríamos, ¿no? Ver, entonces, ver las fuerzas cómo actúan, ¿no es cierto? Si nos dan la fuerza 1, nos dan la fuerza 2. Pero si nosotros hubiésemos tomado, como dice el joven, hubiésemos tomado el punto en el punto de la fuerza sub 2, ¿no es cierto? Entonces no tendríamos el peso de la persona porque no nos indica, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, entonces por eso estamos tomando un punto de referencia, ¿no es cierto? Que es el centro de gravedad de la persona. Que está concentrado su peso aquí. Aquí está concentrado su peso. Pero como no lo tenemos, entonces no lo podemos, eh, ¿cómo determinaríamos? Entonces tendríamos que ver cómo utilizamos los otros, que sí tenemos esos datos. ¿Ok? 6. Dice, la puerta mostrada en la figura está en equilibrio. Su ancho es 1 metro. ¿Ya? Y el peso es 80. Tenemos ahí la distancia entre la bisagra, nos dice, la distancia entre la bisagra es 2/3, 2/3, ¿no? 2/3. Entonces tenemos el peso es 80 newtons.
La distancia entre eso y ya está. Si el peso de la puerta es soportado únicamente por la fuerza, ¿no es cierto?, ejercida a la bisagra, ¿no es cierto? Dice, si el peso de la puerta es soportado únicamente por la bisagra superior, o sea, por la bisagra A, suficiente con esta fuerza, ¿no? Determine la magnitud de las fuerzas ejercidas por la bisagra A y B. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto? La fuerza ejercida por la bisagra A y B. O sea, hay que determinar esta fuerza y también la fuerza que se está aplicando acá. ¿Ya? Entonces, la fuerza de la superior es la que está sosteniendo la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, simplemente vamos a decir, ¿no es cierto? Esa es la respuesta esa es la reacción, o sea, la fuerza ejercida por la bisagra B, ¿no es cierto? Ahora, R sub I va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque toda la fuerza lo está sosteniendo en el eje vertical, ¿no es cierto? En el eje vertical, ¿no es cierto? Toda la fuerza lo está sosteniendo esta fuerza, ¿no es cierto? Está sosteniendo toda esta fuerza. Entonces, no hay una fuerza vertical en la bisagra B, solamente hay una fuerza, ¿no?, de repulsión, de reacción de Rx, ¿no?, en el eje X. En el eje Y no hay fuerza, ¿no es cierto?, porque toda la fuerza está concentrada en... ¿ya? Entonces decimos, si la bisagra A es soporte de la puerta, si la bisagra A es soporte de la puerta, en la bisagra B, R sub Y es igual a 0. ¿Ok? Entonces lo descomponemos la fuerza en F, fuerza en X de la bisagra A y fuerza Y. ¿Ok? Tenemos ahí, es el punto de giro, vamos a tomar ahí, ¿ya? Vamos a tomar el punto de giro en A. ¿Ok? Entonces trazamos la distancia, ¿no es cierto? El punto de giro va a ser aquí. Entonces tenemos cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces, las fuerzas que están actuando con respecto al punto de giro son dos: el peso y la reacción en la bisagra B, que es R de X. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos fuerzas: el peso y la reacción de la bisagra. Entonces, ¿el peso qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene con respecto al punto de giro de A? Entonces vemos que es horario, ¿no? Porque está girando alrededor de A, el peso está girando, entonces está en sentido horario. R de X está en sentido antihorario, ¿no es cierto? Está girando en sentido antihorario. Entonces tenemos que R de X es igual a positivo. Es igual a 0,5 metros. Entonces, de la segunda condición de equilibrio, decimos que el torque en A, o sea, el momento en A, va a ser igual a ¿qué? Sería R de X, ¿no es cierto?, por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Desde el punto A hasta Rx. Entonces, 2/3 de metro es la distancia. En el otro, ¿no es cierto?, el peso. ¿Cuál es la distancia? Es esta, ¿no es cierto? Es 0,5. 0,5. Entonces, eso es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, pasa al segundo miembro, entonces nos queda esta relación. ¿Ok? Entonces, de ahí despejamos R de X. Y tenemos lo siguiente, entonces, ¿no? Despejamos Rx, entonces sería 3/4 del peso. ¿Ya? Y el otro es 3/4 de 80, que es igual a 60 newtons. ¿Ya? ¿Ok?
Entonces la fuerza de la bisagra B es igual a ¿qué? R es igual a 60 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a 60 newtons. Ok. Ok. Entonces tenemos entonces la reacción. Entonces la fuerza de la bisagra en B es 60 newtons, ¿no es cierto? Es R de X. Entonces, claro, en R de Y nos ha dicho de que nos ha simplificado, ¿no es cierto? Nos dice que es igual a 0 porque toda la fuerza vertical está concentrada en la bisagra A. Toda la fuerza, ¿no?, vertical sobre la puerta está concentrada en la bisagra A. Entonces, verticalmente no realiza ninguna fuerza la bisagra B. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la reacción en la bisagra B? Simplemente 60 al cuadrado más 0 es igual a 60 newtons. Entonces ya tenemos la reacción en la bisagra B. Ahora, por la primera condición de equilibrio sabemos que toda la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en X y cuáles son las fuerzas en Y? Entonces, las fuerzas en X tenemos lo siguiente. Tenemos la fuerza, ¿no es cierto? En la parte de la bisagra A, fuerza de X es igual a R de X, ¿no es cierto? ¿Está bien? Tenemos entonces, es igual, fuerza de X es igual a R de X, ¿no es cierto? ¿No? Porque la sumamos, ¿no es cierto? F de X, que diga R de X menos F de X es igual a 0. Entonces tenemos eso. Entonces ya tenemos en Rx, en Fx, ¿no es cierto? Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Tenemos lo siguiente entonces. Es igual al peso por la fuerza de Y, ¿no es cierto? Entonces la fuerza de Y menos el peso es igual a 0. El peso pasa al segundo miembro y tenemos esta relación. Entonces decimos que la fuerza sobre Y va a ser igual a 80 newtons. Entonces ya tenemos las dos fuerzas aquí. Fuerzas en X, que es igual a 60, y fuerzas en Y, que es igual a 80. Por lo tanto, decimos que la fuerza en la bisagra A va a ser igual a ¿qué? 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Y eso qué nos da? Nos da que es igual a 100 newtons. 100 newtons. Entonces, de esa manera hemos determinado, ¿no es cierto? Hemos determinado la fuerza que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Nos están pidiendo cuál es la magnitud, dice, ¿no? Determinar las magnitudes de las fuerzas ejercidas por la bisagra A y B. Entonces, por la bisagra A, es igual a 100 newtons. Y por la bisagra B, ¿cuánto es? 60 newtons. Por la bisagra B es 60 newtons, por la bisagra A 100 newtons. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Para pasar al siguiente problema. ¿Me dicen? Vamos a ver. Ya. Ok. Vayamos ahora al siguiente problema. Dice lo siguiente. La figura muestra la representación esquemática de una grúa, la cual consta de una barra homogénea de 3 metros de longitud y 1000 newtons de peso, que puede girar en el punto A. Si se suspende un bloque de peso igual a 50 newtons, ¿cuál es la tensión de la cuerda horizontal BC para que el sistema esté en equilibrio?
Entonces, simplemente, ¿ves? Tenemos la tensión, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el bloque, tenemos la tensión de la cuerda, BC. ¿Qué otra fuerza se está aplicando ahí? Tenemos el peso del bloque. Otra fuerza que se está aplicando ahí en el sistema es, ¿qué cosa? El peso. ¿Ya? Entonces tenemos el peso del bloque, el peso de la barra y la tensión. Son las tres fuerzas aplicadas. Primero eso tenemos que identificar cuáles son las fuerzas aplicadas. También sabemos que indudablemente va a haber una reacción en la bisagra, ¿no? De eso, ¿no? En el punto A vamos a tener, ¿no? Puede girar en el punto A, dice, ¿no? Entonces ahí va a ser la bisagra, ¿cierto? Que está girando. Bueno, entonces ya hemos identificado todas las fuerzas que actúan. Ahora decimos lo siguiente, entonces. Entonces está un ángulo de 37. Vamos a poner el punto de giro en R. ¿Ya? Porque nos dan el peso, nos dan la longitud, ¿no es cierto? Nos están dando si se suspende el bloque del peso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nos están dando el peso de la barra, que es igual a 1000, y me están dando el peso del bloque, que es... Entonces, no tenemos nosotros, nos están pidiendo cuál es la tensión, ¿no es cierto? Entonces, como no tenemos aquí en el punto, entonces en R, la reacción no tenemos, entonces tomamos este punto para poderlo simplificar, no utilizar la R, ¿no es cierto? La reacción sobre el punto de giro. Entonces, por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, entonces. Tenemos el peso, tenemos el... Entonces, vamos a analizar entonces el movimiento de cada peso, ¿no es cierto? Del peso, por ejemplo, del bloque, ¿cuál es su movimiento? Es con respecto al punto A, ¿no es cierto? Está girando alrededor de A, entonces es, ¿qué cosa? Negativo. ¿Está bien? Ahora, el peso de la barra, ¿no es cierto? Está girando también en sentido horario, entonces es negativo. La tensión, mire, la tensión está en sentido contrario, entonces está en sentido antihorario. Entonces decimos que su giro es positivo. Entonces ya hemos determinado los giros que tiene con respecto al punto de giro, que es igual a. ¿Ya? Ahora nos interesa la distancia para poder aplicar momento. Entonces tenemos para el bloque, tenemos la distancia que es igual. Si la barra es igual a una longitud L, entonces sería longitud coseno de 37, ¿sí? Esta distancia del bloque al punto de giro. Luego también tenemos el otro. Ahora el peso está en la mitad de la longitud, pero ¿qué distancia vamos a utilizar? ¿No? ¿Cuál es la distancia que vamos a utilizar? Es la mitad, la longitud medio por coseno de 37. Entonces tenemos eso. ¿Ya? Ahora también vamos a ver cómo es con respecto a la tensión, ¿no es cierto? Entonces vemos que es igual a esta distancia. Entonces, si me dice que la barra en este punto C es la tercera parte, C y D es la tercera parte de esto. Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la longitud de la barra de entre C y A? Entonces sería 3 veces longitud, 3 medios de la longitud, ¿no es cierto? 2 veces la longitud tercio, ¿no es cierto? Entonces es igual 2 veces la longitud tercios por el seno de 37. Entonces esta es la distancia. Entonces ya hemos identificado las distancias y hemos identificado las fuerzas que actúan, las distancias y el otro. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Por la segunda condición de equilibrio, entonces, momentos trazamos, ¿no? La tensión, longitud, seno de 37, peso, longitud medio, coseno de 37, menos peso, longitud, coseno de 37. La tensión, el peso de la barra,
por su longitud, por su distancia, ¿no? Por su distancia, y el peso del bloque por su distancia, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso. Y sus signos respectivos. ¿Ok? Entonces trabajamos acá y simplificamos la longitud porque están presentes en todos los términos, ¿no? Entonces ponemos en el primer miembro la incógnita que queremos, segundo miembro el resto de datos. Entonces tenemos ahí, dividimos entre coseno de 37, tenemos entonces 2/3 de la tensión, tangente de 37 es igual a 1/2 del peso de la barra más el peso. ¿Ya? Entonces tenemos esto es igual a 2 veces la tensión, 3/4. Entonces, ¿ya? Es igual a 1/2 del peso por el peso del. ¿Ok? Entonces de ahí tenemos lo siguiente, entonces, la tensión va a ser igual, simplificamos ahí 2, 4, 3, 3, y tenemos ahí, ¿no es cierto? El peso más 2 veces el peso del bloque. Entonces la tensión va a ser igual a 1000 más 2 por 5000, que es igual a 11000. Entonces ya esto es álgebra, ya el trabajo está en identificar, de física está en identificar, ¿qué cosa? Las tensiones, las fuerzas y el punto de giro y sus distancias respectivas. ¿Ya? Entonces, la respuesta es 11 kilonewtons. ¿Alguna pregunta, jovencitos? No, siempre existe una reacción acá. No, la reacción es en el punto donde se está aplicando. Entonces, la reacción, por ejemplo, acá va a tener dos respuestas, ¿no? En Rx y en Ry. Claro, se va a relacionar con todas las fuerzas aplicadas. Entonces, se nos hace complicado utilizar, ¿no es cierto? R porque no. Entonces, lo que hacemos es tomar. Entonces, tampoco no tenemos datos para poder, ¿no? Entonces, simplemente, también podemos calcular, una vez ya calculado esto, podemos calcular R, ¿no? Tendríamos que hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, utilizando todas estas fuerzas descomponiendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos este vertical, este horizontal, ¿no es cierto? Podríamos determinar también. ¿Cuál sería R entonces? Sería el peso ya tenemos la tensión, sería la tensión, ¿no es cierto? Sería igual a la tensión en Rx. En Ry sería el peso, ¿no es cierto? Más el peso del otro, ¿no es cierto? Estos dos pesos. La suma de estos dos pesos sería entonces 1000 más 5000 serían 6000 en la parte vertical. En la parte horizontal sería lo que hemos determinado, 11000 K. Entonces, raíz cuadrada. Entonces, R va a ser igual a ¿qué? A 11.000, 11 K newtons más el otro sería 1,4 newtons al cuadrado. Ahí podremos recién encontrar R. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya, entonces, para evitarnos este problema, buscamos siempre el punto ahí. Y además es una bisagra ahí, ¿no es cierto? No están dando ya casi como dato, ¿no? Si puede girar, dicen el punto A. Bueno, jovencito, vayamos, tenemos que terminar de todas maneras, ¿ya? Van a disculpar porque no hemos estado atrasados al entrar. ¿Ya? Terminamos. Una chica intenta deslizar un bloque rectangular homogéneo. Entonces tenemos ahí, ¿no? Uniforme de altura igual a 2 metros, un espesor de un metro, sobre una superficie horizontal como muestra la figura. ¿A qué distancia X debe aplicar? Dice, ¿no? Entonces tenemos ahí la distancia, el tamaño del bloque, tenemos su ancho y su altura, ¿no? Entonces nos pregunta, dice, ¿a qué distancia de X de la superficie? Nos dice, ¿a qué distancia X debe aplicar la fuerza horizontal, ¿no es cierto? Para que el bloque esté a punto de volcar. Considere el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie es igual a 0,5. Entonces, ¿dónde está el punto de donde va a volcar? ¿No es cierto? Tenemos un peso y tenemos el punto. Aquí ese punto donde está la normal, ¿no es cierto? Donde estamos indicando la normal, es en el punto de la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, cuando comienzan a empujar un bloque, ese es el punto donde va a volcarse
el bloque. ¿Ya? Entonces hemos identificado las fuerzas que están actuando, ¿no es cierto? Y el punto de giro, que indudablemente, que va a ser el siguiente, ¿no? Entonces decimos, sumatoria en fuerza en I va a ser igual a ¿qué? Al peso. ¿Ya? Tenemos fuerza y la normal. La normal va a ser igual al peso. Sumatoria en fuerzas en X es igual a la fuerza por la fuerza de fricción, ¿no es cierto? La fuerza E. Ahora, 2. 1 y 2. Tenemos lo siguiente, entonces. La fuerza es igual al coeficiente por el peso. Entonces ya hemos relacionado los datos que tenemos. ¿Ok? Ahora decimos lo siguiente, entonces. El punto de giro lo vamos a tomar en el punto donde va a volcar, ¿no? Ese punto donde va a tener a caer, ¿no? El bloque. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas aplicadas en este punto? Tenemos 2. Tenemos la fuerza y el peso. La fuerza y el peso. No utilizamos la fuerza de fricción estática porque está pasando por el punto de giro. No utilizamos la normal porque está en este sentido, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí lo siguiente, entonces. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la dirección del movimiento de la fuerza? Es igual a, ¿no es cierto? Alrededor del punto de giro es negativo la fuerza. El peso está alrededor, entonces es antihorario, ¿no es cierto? Antihorario, positivo. Entonces, por lo tanto, buscamos la distancia, es igual a la mitad de la distancia y X, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Tenemos por la segunda condición de equilibrio la sumatoria en el punto de giro, o va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia, X, ¿no es cierto? Va a ser igual al peso, ¿por cuál? Por la distancia de medios, Entonces tenemos ahí lo siguiente, entonces. De 3 y 4, reemplazamos los datos, tenemos que la fuerza es igual al coeficiente estático por el peso por X. En el otro, la distancia va a ser igual al peso, la distancia es la mitad de la distancia nos da que es igual a 1 metro. Entonces, por lo tanto, escribimos, pues, ¿no? La distancia es igual a 1 medio, mu es igual a 1 medio. Entonces, ¿cuánto es la X, que la cual debe estar aplicada la fuerza? Es igual a 1 metro. Bueno, jovencitos, hemos concluido con la práctica, ¿ya? Con los ejercicios. Creo que el examen se ha suspendido, ¿no? Hay razones, seguramente, por suspender el examen. Bueno, la respuesta de las preguntas propuestas, todas las respuestas son las, no les he puesto porque simplemente gracias, pero toda la respuesta es la letra A. ¿Ya? La alternativa A es la respuesta. Bueno, jovencito, eso es todo. Me dice cuánto esté alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Me lo dicen de una vez. No. Aquí estos problemas están recargaditos, ¿ah? No se me asusten, pero así son los problemas, ¿ah? Ustedes si son de ingeniería, son de medicina, o son de estos problemitas son un poquito rugosos, porque hay 2, 3 problemas. Aquí, por ejemplo, hay 2 problemas, ¿no? En otros problemas también hay como 2, 3 problemas en uno. Así que, con cuidadito, hermano. Hay que hacerlo detenidamente, lentamente, pero no se me asusten. Estos problemas son bastante desarrollados, ¿no? No imposiblemente, como dice aquí, mire, el profesor se está dedicando tanto tiempo, ustedes en un examen son para 4 minutos, indudablemente esta clase de problemas. Sí, quizás venga una de ellas, pero más simplificado. ¿Ya? Más simplificado completamente, donde le tienen que aplicar directamente.
Bueno, jovencito, eso es todo. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima clase. Entonces, ¿ya? Bueno, ya cuídense también, todos cuídense. ¿Ya? Ya. Damos por concluido la sesión.